Hare Krishna, bienvenidos a las clases diarias de Bhagavad Gita por ISKCON Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar esta clase que es sobre el capítulo 14, las modalidades de la naturaleza material, verso número 16. Vamos a cantar un poquito. Yayorada Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjanam Yamuna Tira Vanachari Yayorada Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari. Jai Sri Sri Radha Hasta Sakiki Jai. Sí, Parama Karuna Sadai Nimai Nitai Ki Jai. Bueno, este estudio del Bhagavad Gita que se desarrolla por ISKCON Buenos Aires es un estudio sistemático, diario, ¿no?, de los versos. Y esto es muy importante porque la mejor manera de entender el conocimiento apropiado, y eso Prabhupada lo explica en varios significados, es hacerlo de manera sistemática, regular, ¿no? En el Srimad Bhagavatam, en el primer canto, en el segundo capítulo, ¿no?, el Sutta Shiksha, la respuesta de Sutta Goswami a las 6 preguntas de los sabios, ¿no?, divinidad y servicio divino, ¿no? Dice el 18 es, ¿no? Nasta prayecho abadreshu nityam bhagavate sevaya bhagavati utames lo que bhaktir bhavati naistiki. O sea, por asistir regularmente, o sea, diariamente a las clases de Srimad Bhagavatam y de Bhagavad Gita, y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios se establece como un hecho irrevocable. Entonces, es muy importante esto de que sea sistemático. Bueno, vamos a comenzar. Me pareció importante hacer este previo antes del verso propiamente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 14, las modalidades de la naturaleza material, verso 16. Karmana sukrita yakshu satvikang nirmalam phalam rayasastu phalandukam ajñanan tamasa phalam. Palabra por palabra. Kamanaha, de trabajo. Sukrita sia, piadoso. Ahu, se dice. Satvikam, en la modalidad de la bondad. Nirmalam, purificado. Phalam, el resultado. Rayasa, de la modalidad de la pasión. Tú, pero. Phalam, el resultado. Dukam, desdicha. Ajñanam, necedad. Tamasa, de la modalidad de la ignorancia. Phalam, el resultado. Traducción y significado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Traducción. El resultado de la acción piadosa es puro y se dice que está en el plano de la bondad. Pero la acción que se hace en el plano de la modalidad de la pasión termina en el sufrimiento. Y la acción que se ejecuta en el plano de la modalidad de la ignorancia termina en la necedad. Significado. Los resultados de las actividades piadosas que están en el plano de la modalidad de la bondad
son puros. En consecuencia, los sabios, quienes están libres de toda ilusión, están situados en el plano de la felicidad. Pero las actividades que están en el plano de la modalidad de la pasión son sencillamente desoladoras. Cualquier actividad que se haga en aras de la felicidad material está destinada a fracasar. Si, por ejemplo, uno quiere tener un gran rascacielos, tiene que haber muchísimo sufrimiento humano antes de poder construirlo. El que lo financia tiene que tomarse muchas molestias para amasar una fortuna, y aquellos que se esfuerzan como esclavos para construir el edificio tienen que aportar el trabajo físico. Los sufrimientos están ahí. Así pues, el Bhagavad Gita dice que en cualquier actividad que se realice bajo el hechizo de la modalidad de la pasión, hay indudablemente grandes sufrimientos. Quizás haya un poco de la llamada felicidad mental. Tengo una casa o tengo dinero. Pero eso no es verdadera felicidad. En lo que respecta a la modalidad de la ignorancia, el ejecutor no tiene conocimiento y, por lo tanto, en la actualidad, todas sus actividades terminan en el sufrimiento y después él se dirigirá hacia la vida animal. La vida animal siempre es desdichada, aunque bajo el hechizo de la energía ilusoria, Maya, los animales no se den cuenta de ello. La matanza de los pobres animales también se debe a la modalidad de la ignorancia. La gente que mata a los animales no sabe que en el futuro el animal tendrá un cuerpo adecuado para matarlos a ellos. Esa es la ley de la naturaleza. En la sociedad humana, si uno mata a un hombre, tiene que ser colgado. Esa es la ley del Estado. Por ignorancia, la gente no percibe que hay un Estado completo, controlado por el Señor Supremo. Toda criatura viviente es hija del Señor Supremo, y Él no tolera ni siquiera la matanza de una hormiga. Uno tiene que pagar por ello, de modo que el entregarse a la matanza de los animales para darle gusto a la lengua es el tipo más craso de ignorancia que existe. El ser humano no tiene ninguna necesidad de matar a los animales, porque Dios ha proveído de muchísimas cosas buenas. Si a pesar de eso uno se da a comer carne, se debe sobreentender que está actuando llevado por la ignorancia y que se está labrando un futuro muy oscuro. De todas las clases de matanza de animales, la matanza de la vaca es la más atroz, porque la vaca nos proporciona toda clase de placeres al suministrarnos la leche. La matanza de la vaca es un acto del más craso tipo de ignorancia. En la literatura védica, Rig Veda 9.46.4, la palabra Govi Prinita Matsaram indica que aquel que, estando plenamente satisfecho con la leche, tiene deseos de matar a la vaca, está sumiéndose en la más crasa ignorancia. En la literatura védica también hay una oración que dice Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha, que es el verso que recitamos para ofrecer los alimentos, ¿no? Mi Señor, tú eres el bienqueriente de las vacas y los brahmanas, y tú eres el bienqueriente de toda la sociedad humana y del mundo entero. Vishnu Purana 1.19.65. Lo que se quiere señalar es que en esa plegaria se hace especial mención de la protección de las vacas y los brahmanas. Los brahmanas son el símbolo de la educación espiritual y las vacas son el símbolo del alimento más valioso de todos, la leche. Estas dos criaturas, los brahmanas y las vacas, deben recibir una protección absoluta. Eso es verdadero avance de la civilización. En la sociedad humana moderna se hace caso omiso del conocimiento espiritual y se fomenta la matanza de la vaca. Se sobreentiende, pues,
que la sociedad humana está avanzando en la dirección equivocada y se está abriendo camino hacia su propia condena. Una civilización que guía a los ciudadanos a volverse animales en su siguiente vida, ciertamente que no es una civilización humana. La presente civilización humana está, por supuesto, sumamente extraviada por las modalidades de la pasión y la ignorancia. Es una era muy peligrosa y todas las naciones deben preocuparse por brindar el más sencillo de los procesos, el proceso de la conciencia de Krishna, para salvar a la humanidad del peligro más grande de todos. Ya, Srila Prabhupada aquí, ya, hermoso significado y muy lúcido, ¿no? Muy, explica muchas cosas Prabhupada aquí, ¿no? Muy, en este significado. Om Anjanati Mirandasya Yananjanan Shalakaya Shakshurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes reverencias. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Preshak Swami Itinamine. Ofrezco mis humildes reverencias a su santidad Hanumat Preshak Swami, quien es muy querido por Krishna debido a que está refugiado en sus pies de loto. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Chatarine Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Papanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Tat Sat. Bueno, en el capítulo anterior, el capítulo 13, Krishna está explicando las diferencias que hay entre las almas, las jivas y la naturaleza material, la prakriti, ¿no? Y en este capítulo, el 14, está describiendo cómo las modalidades hacen que el alma encarnada actúe en el mundo material, ¿no? Está explicando a Arjuna cómo las modalidades desarrollan y hacen que las personas actúen bajo cierta modalidad. Ya al final, porque creo que este es uno de los capítulos con menos versos, en el verso 26 y 27 le va a explicar cómo salir y cuáles son las características del trascendentalista, el que ya ha trascendido estas modalidades. Entonces, en primer lugar, aquí se habla de la modalidad de la bondad, ¿no? Es un significado muy, muy hermoso realmente, porque nos da una visión clara y panorámica de lo que es este mundo. Se explica que los que actúan en forma piadosa y en la modalidad de la bondad están avanzando en su pureza. Hay modalidad material, ¿no?, que es sattva, y modalidad espiritual que es vishuddha sattva, ¿no? Porque claro, cuando uno, por ejemplo, hay una persona que pasa hambre y uno le da un alimento, es sattva, es un acto bondadoso, está desarrollando compasión. Pero si le da prasadam, eso es vishuddha sattva, porque le está dando alimento espiritual. Y lo mejor que puede hacer una entidad viviente por otra es darle conocimiento espiritual y alimento espiritual. O sea, entonces hay que ir en la dirección del vishuddha sattva, o sea, actividades espirituales. Y también la bondad material a veces se tiñe, se contamina de ego, pues una persona piadosa se siente, yo soy bueno, los otros son malos. Ese ego de pensarse el que él hace, ¿no?, y no que uno es un instrumento de la misericordia del Señor, también afecta a la modalidad de la bondad en el plano material. Sin embargo, esa es la mejor manera de actuar, ¿no?, en el plano material. Al menos sattva ya está generando una reacción favorable, un crédito piadoso, como dice Prabhupada. Entonces, lo primero que hay que entonces entender es que el servicio devocional es trascendente a las modalidades. Y aquí la palabra trascendente también es importante, porque a veces las categorías, cuando se emplean, deben entenderse que se emplean en el contexto, ¿no?
Por ejemplo, la palabra trascendente, para dos personas que les gusta el fútbol, será pues la final de la Copa Mundial, pues es un partido trascendente, ¿no? Y ahí aplican la palabra trascendente porque le dan esa connotación. Pero para nosotros trascendente significa libre de las modalidades. Eso justamente está explicándole Krishna Arjuna, que la trascendencia del alma para alcanzar pureza implica que debe trascender la influencia de las modalidades. ¿Y cómo nosotros podemos empezar a trascender eso? Cuando las conocemos y sabemos qué sucede cuando estamos en determinada modalidad o cualidad, ¿no? Sabemos que la modalidad de la bondad es un acto piadoso, la pasión está basada en la codicia, ¿no? Aquí da un ejemplo de un hombre que quiere un rascacielos, pero eso implica también mucho sufrimiento, ¿no? Yo recuerdo a Steve Jobs, el creador de Apple, y que dijo, ¿no?, que él en un momento, y lo menciona en su biografía, ¿no?, en su biografía póstuma, que a él parte de los momentos más felices de su vida fueron cuando él iba los domingos y caminaba cerca de lo que sería unas 40 cuadras, digamos, un poco menos tal vez, pero caminaba mucho para llegar al templo Hare Krishna y participar del programa, y que todo era gratis y delicioso, ¿no? Entonces, él después, ya cuando tenía esta fortuna, él llegó a poseer más de 50.000 millones de dólares de fortuna. Él sentía que no le daba la satisfacción que él quería, y ahora que estaba ya sabía que su enfermedad era terminal, le hubiera gustado hacer algo diferente con el tiempo y no solo producir dinero. O sea, siempre la pasión te lleva a una situación desoladora, es decir, a la frustración de que el tiempo acaba con todo lo material. También en un testimonio personal, yo hago libros, tengo un cliente, un ingeniero, hace poco me dice, bueno, tengo ya ahorrado 5 millones de dólares, me dice, ya no necesito trabajar, me dice, por eso estoy haciendo este libro biográfico. Pero hay un problema, me dijo. Entonces lo escuché porque su pero fue muy categórico. El problema es que ya tengo 85 años, me dice, y ahora tengo tantas enfermedades por la edad, como la próstata y otras, que realmente no creo que pueda hacer lo que yo quería hacer cuando tenía, como yo decía, una solvencia económica para no trabajar. Bueno, eso es pasión, o sea, esforzarse mucho por algo efímero, codiciar algo que no va hacia la perfección de la vida, que es servir a Krishna, que es lo que realmente te da satisfacción plena, suprasídati. Entonces, tenemos que entender que Vishuddha Sattva es la posición a la que debemos aspirar, o sea, bondad pura, ¿no? Ahora, para eso tenemos que tener confianza en el proceso. Y la confianza nace de cómo nosotros estamos desarrollando nuestra vida. Principalmente hay dos niveles muy importantes. Un nivel es lo que comemos y otro nivel es con quienes nos asociamos. En cierta medida nuestra conciencia es reflejo de lo que estamos comiendo. Si nosotros a veces decimos, no, bueno, hoy día voy a comer tal cosa, o voy a un restaurante X que no es de devotos, entonces la conciencia se va afectando y la fe va resquebrajándose. De tal manera que siempre debemos preparar nuestros alimentos y ofrecérselos a Krishna, o asociarnos o ir a restaurantes que sabemos que son devotos, porque es muy, muy importante para tener fe y desarrollar fe, porque la fe se traduce en confianza en el proceso. Cuanto más fe tenemos, más confiamos en el proceso. Y cuando confiamos en el proceso, se lo transmitimos a otros, porque cuando la persona predica, está confiando en que lo que está haciendo es algo bueno, correcto, apropiado. Entonces, una parte de medir nuestra fe es cuando no estamos predicando. Quiere decir que nuestra fe está disminuyendo. Cuanto más fe tenemos, más predicamos. Por eso los discípulos de Prabhupada, los maestros espirituales, son predicadores.
porque tienen una fe absoluta en su maestro espiritual y en la conciencia de Krishna. Fe significa querer saber que vamos a llegar a la meta y por eso queremos transmitirle eso a otros, ¿no? Sanya Viyayate, o sea, que el proceso es la esencia del proceso, es la prédica. El señor Chaitanya Mahaprabhu instaló este proceso para que se cante el santo nombre en todas las aldeas y pueblos, y eso significa que nosotros tenemos como servicio hacer que otras personas también se adhieran al proceso. Eso es la confianza en el proceso. En el séptimo canto, Prahlad Maharaj dice, la confianza se resquebraja cuando la mente se contamina. Es decir, la mente, que es pensar, sentir y desear, cuando digamos, tenemos una balanza y sobrepasan los deseos fruitivos. No, hoy día voy a trabajar porque necesito esto. Y deja en desmedro de las prácticas espirituales fundamentales, como la ronda, el levantarse temprano, el leer el Bhagavatam. Entonces ahí se dice que la mente se ha contaminado y que eso va a afectar la fe. Y también, acabando esa enseñanza de Prahlad a sus amigos, a sus niños, le dice, y el destino es de lo más oscuro. Es decir, que por no tener fe o por dar más interés a lo efímero, a los deseos fruitivos y gratificación sensorial, que son pues en buena cuenta los deseos materiales, es un destino bien oscuro, dando a entender que justamente el alma va a tener que pasar por muchos procesos para poder recuperar la posición que ya está teniendo. Porque el hecho de que una persona esté practicando el proceso es algo que debemos atesorar. En el Chaitanya Charitamrita, el señor Chaitanya dice, hay millones de personas que no saben qué hacer con su vida y algunas pocas afortunadas se conectan con un devoto puro, con Srila Prabhupada, y empiezan su proceso. Ese es un gran tesoro, ¿no? Entonces debemos tener confianza en el proceso y para eso tenemos que purificar nuestra mente. ¿Y cuál es la mejor manera de purificar nuestra mente? Sangha Kama, eso está en el Bhagavad Gita 2.64, ¿no? Sangha Kama, ¿cómo es? La compañía que uno tiene genera deseos y anhelos. O sea, bueno, en la Biblia también está eso, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que si nosotros nos asociamos con devotos que ya han trascendido las modalidades de la naturaleza material, que están fijos en el servicio devocional, entonces eso nos va a ayudar a ir en esa dirección, porque la fe se contagia, la fe es una inspiración que nace de ver a un devoto desarrollar plenamente su vida espiritual. Por ejemplo, yo he tenido esa misericordia merecida de estar ahora, mi maestro vino 6 meses a Perú para hacer una película que consolide su Sankirtan, y de hace 50 años ya se ha hecho la película, se llama Diario de una criatura viajera, el viaje definitivo. Primera parada Perú, la segunda es Estados Unidos, la tercera parada es Madrid y la cuarta es el Radhakunda, en donde él se va a quedar hasta dejar el cuerpo. Entonces él nos está enseñando con su ejemplo. Por ejemplo, en las mañanas él se levanta en la madrugada a la 1:30 y su primera parte es bien contemplativa. Él toca la flauta, dibuja, después lee el Chaitanya Charitamrita, canta rondas. Antes de bañarse, que generalmente es a las 3:45, ya tiene una buena cantidad de rondas. Entonces cuando llega al Mongolarte llega muy inspirado, y es una inspiración muy poderosa. No podemos definirla lógicamente, porque en el corazón se siente esa inspiración, y como uno canta los santos nombres también con mucho más sentimiento, ¿no? Porque ve el ejemplo, pues la mejor manera de enseñar, ¿no?
Entonces él está dando eso, y por eso es tan importante la asociación con devotos avanzados, porque eso nos va a permitir ir trascendiendo las modalidades. Nosotros por nosotros mismos nos enredamos más, pero cuando nosotros nos asociamos con devotos que ya han logrado trascender, entonces nos estamos situando en la posición de ir saliendo, ¿no? Eso, Sato Brité, seguir los pasos de los acharyas, ¿no? Siguiendo los pasos. Es interesante porque al comienzo es muy inspirador seguir, pero después vas encontrando raíces en esto, vas encontrando sentimientos muy profundos de realización. Y por eso la asociación es fundamental. Hay devotos que viajan a la India, por ejemplo, y me cuentan, ahí hay pues brayavasis muy avanzados y vienen, como se dice, con las pilas recargadas. Y Prabhupada decía eso, que uno debe viajar a la India para tener ese sentimiento de separación y que su deseo de alcanzar la perfección esté bien cimentado. Porque ahí uno encuentra devotos pues ya Vishuddha Sattva y más todavía, ¿no? Entonces es muy importante la asociación, tenemos que cultivar eso. Y la asociación no es una asociación pasiva, es una asociación activa, ¿no? Uno siempre debe a los devotos mayores decirle, Prabhu, ¿qué puedo hacer por usted? Esa es la posición del devoto que quiere aprender, que quiere avanzar. No estar ahí solamente pasivo, mirando, sino también tiene que tener, ¿no? Gurudev, ¿de qué manera puedo servirle? Por favor, instrúyame. O Maharaj, por favor, quisiera que por favor me dé un servicio. Esa es la característica del que quiere avanzar en la vida espiritual y del que quiere trascender las modalidades de la naturaleza material. Entonces, por eso es tan importante, como decía, la confianza en el proceso y tener fe, desarrollar fe a base de una buena asociación. Aquí hay un aspecto que también hace poco estaba con otros devotos conversando, que es el aspecto del trabajo, ¿no? En realidad, en este mundo material todos tenemos que trabajar. Incluso la palabra trabajo ya está indicando la naturaleza de la acción, ¿no? Trabajo etimológicamente viene de traballare. Traballare son 3 palos con el cual se ataba a los soldados que eran derrotados. Cuando había una batalla y ganaba el enemigo, hacía a los vencidos, los usaba para las labores de la tierra, las labores agrícolas, lo llevaban y los esclavizaban y les ponían tres palos, o sea, eran la traba, y de ahí viene trabajar, o sea, hacer cosas trabado. Trabajar significa hacer cosas que duelen, hay sufrimiento. O sea, no es por placer, es por obligación y causa dolor. Entonces en este mundo todos estamos haciendo cosas que a veces, ¿no? Algún devoto dirá, bueno, quisiera leer ahorita el Bhagavatam, no puedo, tengo que trabajar. Sí, es verdad, pero la conciencia con la que uno hace las cosas es fundamental. No puede usar ahí karma yoga. Por eso Prabhupada decía, karma yoga también es servicio devocional. ¿Por qué? Porque uno le ofrece a Krishna. Bueno, Krishna, ahora tengo que ir al trabajo, pero lo voy a hacer para poder mantener sano mi cuerpo, cantar bien mis rondas, mantener a mi familia, llevarlas al templo cuando hayan clases o festivales. Entonces está krishnaizando su trabajo. No se trata de que el trabajo es necesario. También la conciencia con la que uno trabaja es fundamental. No puede decir, bueno, voy a trabajar y ahí en su trabajo pues está prayalpeando, todo, ¿no? Porque uno también en el trabajo debe desarrollar asociación. O sea, yarede, quejare, a donde quiera que vayas y con quien quiera que te encuentres, háblales de Krishna. De una manera directa o de una manera indirecta. Por ejemplo, mira, hoy día estuve en el mar corriendo, qué hermoso que es el mar. Que es un artista, Dios, cómo ha creado algo tan hermoso. Y luego puedes ir personalizando la prédica, hablando ya no solo de Dios en general, sino de Krishna en particular.
¿no? Entonces, eso hay que ser, eso es algo que en realidad quien predica, primero se predica a sí mismo. Por eso es importante predicar, porque nutre la fe. Para comunicar un mensaje, primero tienes que estar convencido del mensaje. Entonces el predicador avanza porque también está dándose él mismo, ¿no? Por eso nosotros siempre que damos la clase le pedimos las bendiciones al maestro espiritual, a Srila Prabhupada, para poder ser instrumentos de su misericordia, ¿no? Esa es la posición más auspiciosa, ser instrumento de la misericordia del Guru, de Prabhupada y de Krishna mismo. Entonces, las modalidades justamente van en detrimento de ese deseo, porque las modalidades, ya sea en la pasión, que se pone uno como principal, ¿no? El codicioso, primero yo, segundo mi familia, siempre tiene el ego extendido, mientras que en la ignorancia ya es una etapa degradada, ¿no? Ya ahí, Y aquí está citando un ejemplo que también sirve para los momentos actuales, ¿no? Aquí Prabhupada está haciendo un énfasis especial en las vacas. Dice que de todas las actividades en la modalidad de la ignorancia, la más crasa es comer carne de vaca, ¿no? Hace poco participé de un diálogo donde algunos devotos decían, mira que ahora a las vacas las ponen en unos aparatos horribles y le extraen la leche de manera que les causa dolor, incluso con sangre, por eso yo no tomo leche, yo soy vegano. Eso es la respuesta más fácil. Porque aquí Prabhupada te está diciendo que es absoluto proteger a las vacas y a los brahmanas. Absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? En todo tiempo, lugar y circunstancias. ¿Cuál es el deber absoluto de una entidad viviente? Prestarle amoroso servicio a Krishna. Eso es absoluto. En todo tiempo, lugar y circunstancias, uno tiene que ver de qué manera hace servicio devocional. Aquí Prabhupada dice que es absoluto proteger a las vacas. Entonces alguien dirá, ¿pero cómo? Bueno, de eso se trata. Yo cuando conocí a los devotos en Chosica había dos vaquitas, Tilak y Bumi. Bumi era hija de Tilak. Y proveía, una era una vaca que trajeron de Huancayo, muy daba su leche. Después, no se pudieron mantener, se la llevaron a Satipo y de ahí no se sabe más la vaca. Pero el hecho de que no haya muchos lugares donde hay leche de vacas felices, por ejemplo en Chosica hay una zona cercana, se llama Huampaní, ahí hay una señora que tiene un establo, la señora Uranga. Interesante porque por una G sería Guranga. Pero la señora Uranga ha hecho una promesa en el templo de que todas sus vacas van a morir de viejitas. Incluso cada vaquita tiene su nombre. Margarita, y si viene la vaquita que la ordeñen. ¿Por qué? Porque ahí no las maltratan a las vacas. Entonces, esa leche es buena. Pero alguien dirá, bueno, no alcanza para todo. Sí, pero depende de nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo. No podemos resignarnos y decir, bueno, como toda la leche en su gran mayoría es industrial y maltratan a la vaca, entonces no tomo leche. Porque a Krishna hay que ofrecerle lo que a Krishna le gusta. A Krishna le gustan las rasagulas, la jálaba y todo eso con leche. Tenemos que hacer un esfuerzo para que en estas circunstancias podamos proteger vacas y también respetar y ayudar a los brahmanas en su servicio. Entonces, no es al revés. Como hay industria que maltrata a las vacas, sacando, luego las mata seguramente porque la industria... hay una publicidad acá que es completamente, como se diría, ¿cuál sería la palabra? Un oximorón, ¿no? Ahí no voy a mencionar la marca, pero aparecen ahí pollos, pavos, felices, dice, ¿no? Como que están bailando, ¿no? Han hecho una secuencia como que están felices, dice. Nosotros cuidamos a los animales, y dice avícola, precios de oferta, o sea, los cuidan bien para matarlos y venderlos y que se los coma la gente. ¿Cómo va a ser eso cuidar? Cuidar bien significa procurar la vida, no significa matarlos. Pero esta concepción materialista es así, ¿no? Es completamente contraria a la vida espiritual. La vida espiritual se basa en la bondad,
este mundo, sobre todo en estos momentos, está basado en la codicia, en la envidia, en el engaño también, la hipocresía. Decimos algo y hacemos otra cosa. En cambio, el devoto tiene que ser justamente el que le da balance. Prabhupada decía que este proceso es para reespiritualizar la sociedad humana, es para provocar una revolución cultural. Por eso su Santidad Hanuma Prasad Swami hace su Sankirtan de servicio a Prabhupada con una revista que se llama Solaris, que busca crear una cultura diferente, basado justamente en estos principios de Vishuddhasattva. Entonces, no podemos cerrar la situación y decir, no hay buena leche, no, tenemos que hacer nosotros que haya leche de vacas felices. Ese es nuestro deber. En Buenos Aires, en Lima, en Santiago, en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, tenemos que hacer esfuerzos serios para cuidar vacas. No será fácil, pero nadie ha dicho que sea fácil. Pero sí, Prabhupada dice que es absoluto, o sea que es necesario hacerlo siempre. Entonces, si queremos que la conciencia de Krishna se desarrolle, tenemos que tener goshalas, lugares donde se protegen a las vacas. Esto está sin duda asegurando desarrollo de la vida espiritual. Ahora, en el mismo verso, también Prabhupada explica que Krishna provee de todas las cosas que necesitamos, ¿no? Entonces ahí dice, se debe sobreentender que está actuando en el plano de la ignorancia aquel que no ocupa apropiadamente lo que Krishna... O sea, en otras palabras, Krishna nos está dando todo lo que nosotros necesitamos y simplemente tenemos que... Prabhupada decía, por ejemplo, que Lakshmi siempre está, que está siempre en el aire y que lo único que hay que hacer es ponernos sintonía. Es como si nosotros estamos en el norte y la música está en el sur. Entonces nosotros decimos, no existe música, pero no es que no existe, sino que no estamos en la frecuencia para escucharla y recibirla. Siempre va a haber fortuna en la humanidad. Y Krishna le da lo que el devoto necesita, no lo que el devoto quiere. A veces por nuestro estado de desarrollo espiritual queremos muchas cosas, pero Krishna te da lo que tú necesitas para avanzar espiritualmente, ¿no? Por eso en el capítulo 14, en los últimos versos, en el verso 26 y 27, Krishna le está explicando que aquel que trasciende las modalidades es aquel que 24 horas del día piensa en servir a Krishna, ¿no? Aquel que tiene una mente pura, ¿no? Ahora, este amor ya está en el corazón. No es algo que tenemos que implantarlo. Es algo que ya está. Por eso en el primer verso del Sichastaka se dice Cheto Darpana Marjana. Cheto Darpana. O sea, el corazón tiene un espejo que está cubierto de suciedad por la cantidad de repetidos nacimientos, y el canto del santo nombre es lo que lo limpia. Cuando un espejo está sucio no refleja nada, pero cuando está limpio refleja perfectamente las cosas. Y para estar completamente consciente de Krishna necesitamos un corazón puro, ¿no? Entonces, la mejor manera de desarrollar fe, de purificarnos, es tener un buen sadhana. Esa es la base. Levantarse temprano, bailar para Krishna, cantando el Sichastaka y cantando buenas rondas, ¿no? Entonces, eso garantiza que las modalidades de la naturaleza material las podemos manejar. No es que no existan, sino que podemos manejarlas. Y luego, en la virtud en mérito de nuestro desarrollo espiritual, podemos trascenderlas, ¿no? Entonces, para finalizar, Prabhupada en una conversación, esto está en el libro Dialéctica Espiritual, dice que la purificación tiene dos grandes rieles: oír
y cantar. Oír a Krishna. Oír los pasatiempos de Krishna. Oír las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita. Y ese oír también implica que tú te oyas cuando cantas el santo nombre. Entonces, oír, como Krishna es absoluto, ¿qué hace oír? Hace que se purifique el corazón. Y cantar provoca una reacción, que es recordar. O sea, los 3 primeros procesos del servicio devocional, oír, cantar y recordar, se activan cuando uno desarrolla oír hablar acerca de Krishna. Por eso es tan importante las clases de Bhagavatam y de Bhagavad Gita, porque cuando estamos oyendo hablar de Krishna, el corazón está purificándose. Entonces Prabhupada dice que eso es algo que se debe cultivar todos los días. Así como todos los días comemos, todos los días tenemos que leer, aunque sea, Prabhupada dice, aunque sea unas palabras. Imagínense, Prabhupada dice que una sola palabra del Bhagavatam puede librar al alma y llevarla al mundo espiritual. Una palabra, ¿qué decir? Leer el verso, leer una cantidad de tiempo, ¿no? Purificarse significa salir de las modalidades, de la bondad, la pasión y la ignorancia, y estar en Vishuddha Sattva, en bondad pura. Entonces, tenemos siempre que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y este canto es tan poderoso que cuando el señor Chaitanya le dice a Haridas Thakur, ¿y hay alguna manera de ayudar a los que no son seres humanos, o sea, a los animales, a las plantas? Sí, dijo. Cuando uno canta con sinceridad el santo nombre del Señor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todos, las plantas y los animales, se benefician por oír la vibración trascendental. Así que, ¿cuál va a ser el beneficio de que si escuchan constantemente el santo nombre, en su próxima vida van a encarnar como seres humanos? O sea, el santo nombre es tan poderoso, tan purificante, que no solamente te libera a ti de las garras de la pasión y la ignorancia y de la bondad material, sino ayuda a los demás, a todas las entidades vivientes, a salir de esas garras. ¿Ok? Hare Krishna. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Estamos aquí. No sé qué ha pasado. Vamos a ponerlo así. No sé si está bien el teléfono. Bueno, estoy aprendiendo a usar este aparato, ¿no? Prabhu Gaura Prema. Hare Krishna, Prabhu. Qué gusto verlo. Daniel Castellano. Hare Krishna. Bolo Nitai, Prabhu. Sí. Dionisio. Un abrazo también, Prabhu. La madre Rati Manjari. No sé qué está pasando con el aparato, porque yo lo pongo de una manera y... Bueno, creo que no hay preguntas. Y ves Varanityananda. Hare Krishna, Prabhu. Bueno, muchas gracias. Y no sé qué ha pasado con el celular, así que vamos a terminar aquí. Hare Krishna, gracias a todos. Gracias, ISKCON Buenos Aires, por la oportunidad.